Buenos días, iglesia. Vamos a orar para que el Señor tome control de la enseñanza, para que Él sea a través de su Espíritu Santo hablándonos a nuestro espíritu. Padre del cielo, te damos gracias en esta mañana, Señor. Te bendecimos y te glorificamos y pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo se mueva con libertad, que la palabra que tú tienes hoy para tu iglesia, para cada uno de nosotros, Señor, penetre como espada de doble filo nuestro espíritu, Señor. No permitas que hoy salgamos de este lugar a como llegamos, Señor. Que la palabra que tú has dado para esta mañana, Señor, sea de alimento, sea de bendición, Señor, y también sea un reto para que podamos buscarte, para que podamos permanecer en el camino que tú has dado. Te bendecimos, amado del cielo, y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a ir a Lucas, capítulo 21, versículos del 1 al 4. Amén. 21, versículos del 1 al 4. Dice la palabra del Señor. Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. Y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Bueno, preparando esta enseñanza fue complejo, porque el Señor habla a nuestra vida, a nuestro espíritu, a lo que somos, porque todo el tiempo nos está poliendo. Dice el versículo 1, y este pasaje tiene un pasaje paralelo en Marcos. En Marcos dice que Jesús estaba sentado delante del arca de las ofrendas y estaba viendo cómo toda la gente del pueblo echaba el dinero en el arca. Dice que muchos ricos echaban mucho dinero, pero a él le llama mucho la atención una viuda. Y en el versículo 2 dice que vio también a una viuda muy pobre. Y yo me preguntaba, ¿qué pasa con las viudas y con el Señor? ¿Por qué el Señor tiene como un afecto, como una sensación de responsabilidad tan importante con las viudas? Yo estuve buscando a qué se refiere esta viuda, la palabra viuda específicamente en este pasaje. Y en griego dice que esta viuda habla o se refiere a aquella que no tiene esposo. Ustedes saben que en la antigüedad, en el pueblo de Israel, las mujeres no trabajaban, ellas se dedicaban a sus hogares. Quienes las sustentaban eran sus maridos o sus hijos. Pero esta viuda dice que estaba pobre, es decir, no tenía esposo. Está en una condición muy, muy especial. Pero vamos a ir al Salmo 146:9. Dice: Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Aquí la palabra nos está hablando de que es Jehová quien sostiene a las viudas. Y cuando aquí hace referencia a que esa viuda no tiene esposo, no tiene quien la sostenga en lo material aquí en la tierra, mas sí tiene a Jehová que la sostiene. Pero eso no es lo más relevante del pasaje. Está hablando de que hay una viuda que hace una ofrenda. En el versículo 1 de Lucas, vuelvan a Lucas por favor,
esa palabra que aparece en el arca de las ofrendas, esa ofrenda en griego habla de la palabra es dorón, que significa literalmente un sacrificio. ¿Qué significará un sacrificio? Algo que cuesta. Luego en el versículo 3 dice, y dijo, en verdad os digo, que esta viuda pobre echó más que todos. En Marcos dice, en el pasaje paralelo dice que Jesús no habla a todo el pueblo, llama a sus discípulos después de que ve a la viuda echar todo su dinero, todo lo que tiene, y llama a sus discípulos y les da una enseñanza. Y esa enseñanza es, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos. ¿Por qué Jesús llama a sus discípulos y les da esa enseñanza? ¿Por qué habla a Jesucristo y dice, esta viuda echó más que todos los ricos? En el versículo 4 dice, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta, de su pobreza, echó todo el sustento que tenía. Increíble. Cuando yo empiezo a ver, bueno, ¿a qué se refiere esa palabra? Ese sustento. Sustento viene del griego bios, que significa vida. Lo que te garantiza la vida, lo que te garantiza vivir. Y ella, es decir, que lo que ella echó era lo único que tenía. Eso que ella depositó en el arca era lo único que tenía para su sustento, para vivir. Quiero que vayamos a Primera de Reyes, capítulo 17. Desde el versículo 8 en adelante. Sin embargo, voy a enfatizar como en algunos versículos y voy a dar el contexto. Ese pasaje habla del profeta Elías. Entonces Elías le da un anuncio al rey Acab. Le dice que vendrá un tiempo de sequía porque Jehová Dios lo ha mandado así, y hasta que Jehová no le diga que habrá lluvia, no la habrá. Y Jehová manda a Elías a salir de la tierra de Acab y le dice, ve donde la viuda, ve a Sarepta y allá hallarás a una viuda y ella te sustentará. De allí, en los versículos, a ver, ¿desde dónde? Desde el 10. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Solamente tenía aceite y harina, no tenía más, un puñado, y era solamente para el hijo y para ella porque no había más. Aún así, Jehová le dice a Elías, ve que ella te va a sustentar. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela.
y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Esta viuda, ¿por qué sostiene a Elías? Por obediencia. Porque además dice, ¿no? En el versículo dice: vive Jehová tu Dios, le dice a Elías. Eso significa que cree en Jehová. Y porque cree en él, hace lo que hace Elías. ¿Salió de ella inicialmente? ¿Nace de ella? No. Vayan a Génesis, versículo 12. Capítulo 1. Dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Cuando Dios hace el llamado a Jehová, le da una orden. A Abraham le da una orden: vete de tu casa y de tu parentela. ¿Qué significa dejar tu casa y tu parentela? Para esta época, para este hombre, su protección, un resguardo económico. Pero además significa dejar costumbres, estabilidad, familia. ¿Y por qué lo hizo Abraham? ¿Abraham lo hizo? Sí lo hizo. Se fue con su hermano, y Lot, su hermano, se fue con él. ¿Pero por qué lo hizo? ¿Por fe? Por obedecer. Por obedecer. Dios le dijo, ustedes han visto, bueno, toda esta situación de Venezuela, que ya he escuchado en las noticias una noticia de un grupo de venezolanos que van a retornar a su país. Y una de ellas decía: ya me devuelvo a mi país a empezar otra vez de cero, porque cuando tuve que venir a Colombia, tuve que dejarlo todo. Yo tenía casa propia, tenía trabajo, estaba estable y me tocó venirme. Y ahora me devuelvo sin nada. Miren las dos condiciones tan distintas. Dios le dice a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela, y esta mujer tiene que irse, porque de una u otra forma las circunstancias la han obligado a dejar todo. Vamos a 2 de Samuel. No, 1 Isaías 6:8. ¿Lo tienen? Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Mire tan bonito Dios. Primero Abraham le dice: vete, sal de allá, deja todo. Pero luego a Isaías Dios pregunta, ¿no? Dice: ay, pero todo esto que está pasando en el pueblo de Israel, ¿quién irá? ¿Quién enviaré? ¿Le está diciendo Isaías: ve? No. Pero Isaías dice: heme aquí, yo iré. Muy diferente. ¿Por qué lo hizo Isaías? Voluntariamente, por amor. Ahora sí, vamos a 2 de Samuel. Capítulo 24, versículo 24. Aquí está hablando del rey David. Dice: y el rey dijo a Araúna: no,
sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. David en ese momento estaba buscando una era para levantar un altar para Jehová. Y cuando va a Araúna, él le dice, no, pues toma la tierra. Y David le dice, no la voy a tomar. Dime cuánto cuesta, porque no ofreceré a Jehová mi Dios un holocausto, un sacrificio, una ofrenda que no me cueste. Vamos a mirar Ruth 1, Ruth capítulo 1. Versículos del 15 al 17. Y Noemí dijo, Noemí es la suegra de Ruth y ella quedó viuda. Y como era viuda le dijo a sus nueras, váyanse cada una, devuélvase a su casa, para que puedan tener la oportunidad de volver a tener una familia. Y una de Orfa se va, se devuelve a su casa, pero Ruth le dice que no. Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y a donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Donde murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Miren lo que dejó, miren esa nuera como ama a su suegra. Pero es tan claro Ruth cuando le dice, a donde tú vivieres, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Porque antes Noemí le dijo, vete a tu tierra, a tu familia y a tus dioses, a tus costumbres. Y Ruth dice, no, yo no me vuelvo. Yo me quedo contigo, yo no te dejo sola. Yo dejo todo, mi familia, para estar contigo. Y es que pasaba mucho eso antiguamente. Una mujer cuando se casaba, adoptaba sobre todo las costumbres de la familia del esposo. Ahorita se intenta, ya no tanto, pero antes sí pasaba mucho eso. ¿Por qué? Porque ellos todo el tiempo pues migraban. Entonces, miren aquí lo que está haciendo Ruth. Por amor, decide irse con Noemí. Y ahí mismo en Ruth, en el capítulo 2, el versículo 11 dice, y respondió Booz, le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. A un pueblo que no conocía. Y cuando yo estaba haciendo la enseñanza, yo me acordaba de cuando yo llegué a Cristo. No lo conocía. Además, todo lo que implica Cristo, todo lo que implica su obra, completamente desconocido. Pero yo tuve que dejar algo para poder ir a este pueblo. ¿Qué dejé? Yo recuerdo mucho que fui a un encuentro de mujeres y lo primero que yo dejé fue mi alma, mi corazón. Fue lo primero que dejé. Y yo llegué a Cristo porque estaba muy afligida emocionalmente. Y digo, pues Señor, yo no tengo nada, pero te doy esto. Ya no quiero esto. Yo no quiero sentir más esta aflicción. Ya es tuya. Para poder ir contigo.
Y poco a poco el Señor me ha venido diciendo, necesito que dejes. No lo dejes porque yo te obligo. No, déjalo porque tú me amas. Y hubo un día en que mi vida espiritual cambió drásticamente, porque a pesar de que yo ya le había entregado mi corazón al Señor, aún yo tenía un sustento aquí en la tierra. Miren esta viuda, su sustento era ese dinero que tenía, lo único que tenía. Yo tenía un sustento que no era el dinero. Tenía un sustento que eran mis proyectos. Tenía un sustento que era poder iniciar una relación sentimental con una persona que no convenía. Y cuando yo empiezo a decir, Señor, yo quiero entrar a tu pueblo, el Señor me dice, entra, despójate. ¿Y de qué me despojé? De decir, ya no más esta relación. Si yo continúo con esta relación, ya no puedo continuar, no puedo servirte. Y ese día que yo le dije, Señor, está bien, yo te voy a dar eso a ti, tómalo. Y ese día llegó el Señor, llega y me dice, está bien, hazlo. Y esa persona llama a mi celular, yo en el corazón, sí, anhelándolo, sí, hágalo. Porque cuesta. Dijiste que sí, hazlo. Y efectivamente, esa persona me llama, veámonos, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Porque mi anhelo está darle eso al Señor, darle mi vida al Señor. Pero también está esa parte humana y esa emoción y esa alma que tanto se alimenta de todo lo que compartimos en esta tierra, de los vínculos afectivos que compartimos. Está bien, Señor, yo lo voy a hacer. Mira, sí necesito que nos veamos. Mira, vengo de un encuentro y yo te quiero decir a ti, muchas gracias por todo lo que aprendí. Muchas gracias por todo lo que compartí. Pero tú y yo ya no más. Y en ese momento entro a un pueblo desconocido. Entro a una morada desconocida. Pero que dejé mi sustento. Ustedes saben que Jesucristo se dio esa ofrenda, sacrificio. Quiero que miren Efesios capítulo 5. Dice en el versículo 2, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿De qué creen ustedes? ¿Qué creen ustedes que ofrendó Cristo a Dios? ¿Qué creen que ofrendó Cristo a Dios? ¿Qué creen que ofrendó? Vamos a Filipenses 2, en el capítulo 6, versículo 6, perdón. Dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Usted comprende que Cristo estaba en el seno del Padre? Lo tenía todo. ¿Qué le hacía falta a Cristo? Nada. ¿Quién lo sustentaba?
era uno con Dios. Pero dice que Cristo se despojó, dejó su sustento. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cristo aquí era rico? ¿Y mientras estuvo caminando en la tierra, rico? No. No. Y en su condición humana tenía todas las posibilidades nuestras. Tener esposa, tener una familia, trabajar, las tenía. Pero ¿qué hizo Cristo? Lo dejó todo. A nada se aferró en esta tierra. ¿Por qué? Porque Él venía a obedecer y a hacer una ofrenda al Padre. ¿Porque el Padre se lo pidió? No, voluntariamente. Él dice, a mí no me quitan mi vida, sino que yo la pongo. Voluntariamente. Nos dio su mejor ofrenda, despojarse y morir. No solamente por Dios, morir por nosotros. Y yo le pregunto, ¿usted de qué se va a despojar hoy? ¿Se ha venido despojando? ¿Ha venido ofrendando a Dios un sacrificio? ¿O cómo ha sido su ofrenda? ¿Qué es lo que yo le estoy dando a Dios? A mí me costó, lo que yo les decía en mi vida, yo he venido ofrendando y haciendo un sacrificio por amor. Por ejemplo, el tiempo. Dani, estoy segura que su ofrenda a Dios es el tiempo. Para los que no saben, Dani maneja un taxi. El sábado es un buen día para trabajar. Y aún el sábado tenemos el grupo de oración. Y él está aquí, ofrendando su tiempo, porque como él en este momento es el único que está sustentando su casa, pues un día de trabajo, ¿cuánto dinero pierde? Pero ¿cuánto gana en Dios? Mire lo que hizo la viuda, ofrendó su único sustento. Cada uno de nosotros hoy podría estar en otro lugar. Yo podría estar en Melgar hoy nadando porque mi familia está allá y me dijeron, venga Daisy, vengas el viernes para Melgar. No, no puedo. Enseño el domingo. Y uno piensa que esas cosas son insignificantes. Pero es que es eso que a mí me cuesta. ¿Qué le cuesta a usted hoy? ¿Le cuesta dar una ofrenda frente a la relación con su esposo, con su esposa, con su novio, con su novia? ¿No voy a la iglesia el domingo porque no comparto tiempo con mi esposo o con mi esposa? Porque si no comparto tiempo con él, pues se acaba la relación. ¿Ese es su sustento? ¿Cuál es su sustento? Yo mejor no hablo de Cristo porque entonces mi familia me va a rechazar. Yo no voy a la iglesia porque mi familia me va a rechazar. Y créanme que eso pasa. Miren, cuando uno llega al Evangelio, uno siente que el mundo lo mira con unos ojos raros. Y más que el mundo, los papás, los abuelos. ¿Usted es cristiana? Sí, voy a ir mañana a la iglesia. ¿Otra vez? ¿Cada domingo? No, es que no puedo llegar tarde. No, el sábado. No, es que el sábado tengo ensayo. No, el sábado tengo reunión de oración. Ay, pero usted sí es fanática. ¿Qué estoy sacrificando? ¿Mi orgullo? ¿Mi ego?
Usted, una magíster estudiada, con doctorado, ¿cree en Jesús? Y una vez, yo hice mi maestría, ¿no? Y una vez en una clase que se llamaba Seminario de Investigación, estaba con un filósofo, él nos dice, ¿ustedes todavía creen en Dios? Nos lo preguntó. ¿Qué respondo allí? ¿Cuál va a ser mi sacrificio? Decirle, sí, yo creo en Dios o no. Y vamos a mirar a un personaje del Nuevo Testamento, Filipenses 3, versículos 7 y 8. Pero tengan en cuenta algo. Cuando Jesús estaba caminando sobre esta tierra, tenía sus discípulos. Y sus discípulos le veían, y Jesús, cuando le dice a Pedro, deja tu red y sígueme, le dice, bueno, lo ve. Pero acá hay un personaje que no lo ve. Pablo. Y dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, y por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Qué dejó Pablo? ¿Qué dejó Pablo? Todo. Sus creencias. Además, porque Pablo era un hombre muy inteligente, muy estudiado, dirigía un ejército. Los ejércitos lo seguían, un líder muy fuerte. Títulos, dice, todo lo tengo por basura. Dejó todo. Cuando Cristo hace el llamamiento de Pablo, lo deja todo. Utiliza lo que hacemos para servicio ahora a él. A él. Pablo, por ejemplo, tenía un gran negocio de carpas, su familia. Y luego, en medio de su predicación, él tiene que seguir, hace unas carpas para el sostenimiento de la obra, de su vida. De su vida. Pero ya ha entregado a Dios. Al Señor. A Pedro le dice, ya no serás pescador. Todo lo que somos. Sino de hombres. Todo lo que somos. Para Dios. Toda nuestra vida para Dios. Y cuando nosotros cantamos, vive Cristo en mí, usted sabe que está cantando. Mire lo que acaba de hacer Cristo. También dejó todo para servir al Señor. Y todo lo que Cristo era, para el Señor. ¿Cristo vive en nosotros? ¿Cuántas cosas usted ha dejado para servir al Señor? A Jesús le toca entregar a su mamá y a sus hermanos. Le toca decir, madre, ahí a tu hijo, hijo, ahí a tu madre. O sea, yo tengo que hacer yo esto. voy a... Más amor que yo te tenga, tengo que hacer esta obra. Tal cual. Aun cuando Él dice, yo no quiero, pero haz tu voluntad. Yo no quiero, pero haz tu voluntad. ¿Usted de qué se va a despojar hoy? ¿Cuál va a ser su ofrenda, su sacrificio para Dios? Hoy el Señor ayer en la mañana me decía, yo le decía, Señor, dime cuál va a ser mi ofrenda. Dime cuál va a ser mi sacrificio. Y lo digo abiertamente porque abiertamente me pueden decir, ve si usted no lo ha hecho. Mis proyectos. Esa va a ser mi ofrenda. Mis proyectos. Mis proyectos de estudiar. Mis proyectos de irme a otro país. Mis proyectos de tener una casa. Esa va a ser mi ofrenda. Y va a ser mi ofrenda porque ya no voy a ir corriendo delante de eso. Si no tengo eso no puedo vivir. No, es que yo ya vivo. Y ya vivo en el Espíritu porque Cristo me dio la vida.
Y porque eso que yo anhelo, porque el mundo dice, es hora de que usted tenga una casa, usted tiene 30 años y todavía no se ha casado, usted tiene 30 años, ya debería tener un carro, debería tener una estabilidad económica, pues es que eso un día ya no va a estar. Pero esa va a ser mi ofrenda para el Señor. Porque eso es lo que en este momento a mí me está haciendo caminar más de un 50%. Yo camino y corro en mi vida con mi trabajo para poder ahorrar y comprar la casa que anhelo. Trabajo para poder tener otra profesión, para poder crecer intelectualmente. Y en eso no se me puede ir la vida. La vida es más. La vida es más que lo que yo veo. ¿Cuál va a ser su ofrenda hoy? ¿El tiempo? ¿Su ofrenda va a ser hoy el tiempo? El tiempo que no dedica viniendo a la iglesia por las múltiples circunstancias. Ay, no, es que hoy me dio pereza. Hoy amaneció lloviendo. ¿Ese va a ser su sacrificio? Bienaventurado. Su sacrificio va a ser un domingo, mi esposo no quiere venir, pues yo me levanto y voy. O esposo, su sacrificio va a ser, mi esposa no quiere ir a la iglesia, yo me levanto y voy. ¿Ese va a ser su sacrificio hoy? Bienaventurado. Pero que sea como el rey David. No den sacrificio que no le cueste. Para que sea olor grato, olor fragante a Dios. Y sabe que lo podemos hacer. Porque hay una verdad. Y es que cuando nosotros damos todo nuestro sustento, aparece el que sustenta. Hebreos 1, 3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Usted deja su sustento y aparece el que lo sustenta todo. Y aquí vemos el atributo de Dios. Es un Dios omnipotente, con el poder de sustentar. Y créame que lo podemos hacer, como Pablo, en los días, en su final. Voy a cerrar con Filipenses 4. Voy a leer solamente el versículo 18 del 18 al 20. Recuerden que en este momento, cuando Pablo hace las cartas, está en la cárcel. Pero miren lo que dice Pablo. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Suelte su sustento, que cuando usted deja su sustento, aparece el que lo sustenta.